Bienvenidos a la serie Quick Media Come Follow Me. Cubrimos el libro de Josué. Quisiera hablar un poco sobre Josué mismo aquí. Y luego vamos a traer a José de vuelta a la mezcla aquí. José de Egipto, pues existe una conexión muy fuerte entre Josué con José. Pues comencemos aquí en el capítulo 1 del libro de Josué. Y pueden ver aquí en el versículo 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor habló a Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, diciendo: Moisés, mi siervo, ha muerto. Levántate y cruza este Jordán. Es tu misión, Josué, cruzar el Jordán. Tú y todo este pueblo, hacia la tierra que les doy a los hijos de Israel. Bien. Ahora, tenemos que ver quién es Josué. Josué es de la tribu de Efraín. Y, ¿saben? No es levita. No es de la tribu de Moisés ni de la tribu de Aarón. Es de Efraín. Y parece que ya tendría algo de prestigio político y de fe, por así decir, por su linaje. Podría ser un descendiente directo de Efraín. Recuerden lo importante que es. De nuevo, he hablado mucho de esto, pero ese juego de poder entre José, claro, las tribus de José, Efraín y Manasés, y luego Judá, se convierte, ya saben, en una gran rivalidad cuando Israel se divide. Más adelante, los reyes del reino del norte de Israel son efraimitas. Ahora he entrevistado, si es que vieron el episodio que hice anteriormente con el autor y el académico Don Bradley, sobre su libro Las 116 páginas perdidas, un libro fascinante. Él presenta un escenario donde Josué es descendiente de Efraín y que la espada que empuña originalmente contra los amalecitas mientras los hijos de Israel salen de Egipto y antes de llegar al Sinaí en la primera batalla, y luego entrando por la tierra de Canaán, donde lidera las guerras con su espada, que esa espada podría ser la de José, originalmente, forjada por José, y luego entregada a Josué en esa sucesión, en esa línea efraimita, de heredero, por así decir. Y que esa espada seguiría por una línea que terminaría estando manos de otro efraimita en tiempos de ley, y ese efraimita posiblemente sería Labán. La espada que él llevaba, que Nefi sintió que debía guardar, podría ser la espada de José y Josué. Ahora, ¿hay pruebas? Bueno, no directamente. Pero hay un hombre llamado, intento recordar su nombre, su apellido es Bishop, eso lo recuerdo, quien había hablado con Martin Harris. Y Martin Harris, recuerden, fue el escriba de las 116 páginas. Fue el escriba de José. Y así, no solo tuvo tiempo para revisar el manuscrito mientras José traducía las planchas, pero tuvo 116 páginas consigo, viajando de Pensilvania a Nueva York. Tuvo mucho tiempo para leer todo esto y ver qué había allí. Bueno, según Bishop, Martin Harris dijo que la espada de Labán era la espada de Josué y José. Eso es fascinante y representaría a los nuevos herederos, aunque de Manasés, que llevarían la espada consigo a la nueva tierra prometida. Tal como Josué usó la espada para conquistar la tierra prometida de Canaán, Nefi llevaría esa espada consigo a la nueva tierra prometida y representa a su pueblo, es de José. Y según esas 116 páginas, o según Martin Harris,
Labán era efraimita e Ismael era efraimita. Y recuerden que los hijos de Ismael estaban casados, cuando los hijos de Leí regresaron por Ismael. Y tuvo algunas hijas que serían ismaelitas. Y así ese grupo que habría, no ismaelitas, ¿qué digo? Que habrían sido efraimitas. Se les llama ismaelitas como tribu de los leítas, pero también eran de Efraín, según Bishop y otros que habían hablado o entrevistado a Martin Harris. Así que el grupo que sale de Jerusalén y viaja por el desierto y el yermo, construye el barco y cruza las aguas hacia las Américas. Es mezcla, no solo de Manasés, sino de Efraín, según parece. Eso es algo muy importante, y Josué está vinculado directamente a José. Vamos a repasar eso al final del libro de Josué. Amo este mensaje. Nadie podrá resistirte en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Es el traspaso del manto a Josué. No te fallaré, ni te dejaré. Esfuérzate y sé valiente. Es un buen mensaje y creo que es el mensaje para todos nosotros. Sé fuerte. Tenemos que hacerlo nosotros mismos y sé valiente. Tenemos razones para ello. Tenemos fe. Debemos tener fe y así tendríamos esperanza. ¿Verdad? Debemos ser fuertes y valientes. Ahora, aquí en el capítulo 2 tienes los espías enviados a Jericó. Jericó está en el lado oeste del Jordán. Así que antes de que crucen a todos los israelitas el río Jordán, van a espiar Jericó, porque si no lo hacen, podrían ser blancos fáciles al cruzar el Jordán. Es una decisión inteligente. Envían espías a Jericó, a la casa de una ramera llamada Rahab. Piensen en esto. ¿Por qué ir allí? ¿Por qué ir a la casa de una ramera? ¿Qué es la casa de una ramera? En algunas traducciones es una posada. Y eso tiene sentido. Eso es. A menudo, antiguamente, así es como funcionaba. Tenías una casa de prostitución que también era una posada. Y este es el mejor lugar al que podrías ir si estuvieras espiando una ciudad. ¿Por qué? Bueno, un par de razones. Primero, podrías ver quién entra y sale de ese lugar, quién se queda allí. Tendrás extranjeros. Tendrás muchos soldados allí. Y así tal vez logres ver a alguien o hablar con alguien o captar algo. Pero más importante aún, las mujeres que están ahí van a saber muchísimo. Quizás sepan más que todo. Grupo de inteligencia que el rey o jefe tribal de Jericó tendría. Seguro saben más, porque tienen a estos hombres que vienen, se quedan y luego se van, ¿verdad? Así que probablemente puedan obtener un poco de información de ellos. Así que este era un lugar inteligente para intentar obtener la información que necesitan. ¿Cuál es el estado de Jericó en este momento? ¿Cuál es el ambiente allí de los israelitas? Ellos saben de los israelitas. ¿Qué podemos aprender de ellos? Bueno, Rahab sabe mucho sobre esto. Dice en el versículo 9, y dijo a los hombres, sé que el Señor les dio la tierra. Ella ya lo sabe, y que su terror ha caído sobre nosotros, y que todos los habitantes de la tierra desfallecen por ustedes. Así que saben lo que ocurre por ella. Porque oímos cómo el Señor secó las aguas del Mar Rojo para ustedes, cuando salieron de Egipto, y lo que hicieron a los 2 reyes amorreos al otro lado del Jordán. Esto es del lado donde los hijos de Israel aún están. Y apenas oímos estas cosas, nuestros corazones se derritieron. Tampoco quedó valor en ningún hombre por causa de ustedes. Ok, esto es lo que ellos quieren oír. Esto va a darles más valor.
Pero ella les dice: les ruego que me juren por el Señor, ya que les he mostrado bondad, que también mostrarán bondad a la casa de mi padre y me darán una señal fiel. Así que otros comienzan a buscarlos. Probablemente los espías han estado mirando alrededor, haciendo preguntas. Ella los deja salir. Ella los esconde y los baja por una cuerda por la ventana. Y se van. Y los espías traen el mensaje. Es para Josué, y es como: bien, es hora, aquí vamos. Vamos a mover a nuestros millones a través del río. ¿Cómo funcionará? Funcionará igual que para Moisés, tal como fue con él. Así será con Josué. Entonces Josué va a guiarlos al cruzar. Él envía a los sacerdotes primero. Y llevan el arca de la alianza consigo. Y al entrar al agua, el Señor detiene el agua río arriba. Él bloquea el paso. Ya no hay río que cruzar, es solo un lecho. Y así los millones terminan cruzando el Jordán. Así es como yo lo veo. Nos movemos. Paso al capítulo 4 en este resumen. Dice: Josué pone 12 piedras para conmemorar el cruce del Jordán. Debería ser del otro lado. Y después de que los sacerdotes que llevan el arca pasan, el río regresa a su curso. ¿Sabes cómo hablamos de Karat Barit, verdad? Que es la formación de un pacto. Los israelitas y los judíos no hacen un pacto. Ellos cortan un pacto. Y ese es el significado de los dos lados del pacto. Lo cortas y lo separas. Piensa en nosotros y nuestro Padre Celestial. Y luego es cuestión de volver a unir esas dos cosas, lo cual es unir dos cosas que estaban juntas. Ahora en una. Expiación o pacto, covenire, que es unirse. Esa es una representación de un pacto para los israelitas, como el bautismo, un pacto, con agua. Y los ves pasando por esto. Casi podrías llamarlo un velo de agua para iniciar el proceso, cruzando el desierto 40 o 42 años antes, y luego entrar a la tierra prometida a través de un velo de agua. La separación del agua en ambos extremos del desierto, y luego el volver a unirse. Van a Jericó. Y el Señor le dice a Josué: mira, he entregado en tu mano a Jericó, a su rey y a sus hombres de valor, y rodearán la ciudad todos los hombres de guerra, y darán una vuelta a la ciudad. Así harán durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán ante el arca 7 trompetas y cuernos de carnero. Y el 7º día rodearán la ciudad 7 veces. Y los sacerdotes tocarán las trompetas. Luego tienes en el 16, y sucedió a la 7ª vez en el 7º día, cuando los sacerdotes tocaron las trompetas, Josué dijo al pueblo: griten, porque el Señor les ha dado la ciudad. Pueden imaginar, no sé exactamente qué sucede aquí con los muros de Jericó. Sabes, Josué oyó la batalla de Jericó, ¿no? Pero sería ruidoso. Sería ruidoso. Probablemente tienes varios millones. Si estos números son correctos en la Biblia, tendrías varios millones de personas gritando en este momento alrededor de los muros de la ciudad. Dice: la ciudad será maldita, ella y todo lo que hay en ella para el Señor. Solo Rahab la ramera vivirá, ella y todos los que están con ella en la casa, porque ella escondió a los mensajeros que enviamos. Por cierto, hay escritos de los rabinos que dicen que Rahab se casó con Josué y terminan juntos. No sabemos si es cierto o no, pero hay rabinos que escribieron eso como parte de la leyenda judía. En el versículo 20, el pueblo gritó cuando el sacerdote tocó las trompetas, y sucedió cuando el pueblo oyó el sonido de la trompeta. Y el pueblo gritó con gran fuerza que el muro cayó. Así que el pueblo entró a la ciudad, cada hombre directamente ante él, y tomaron la ciudad. Y destruyen todo. De nuevo, las cosas son muy brutales en el Antiguo Testamento. Es difícil para nosotros entender esto. ¿Estamos?
leyendo esto correctamente, es una brecha cultural. Es una brecha cultural fuerte. En el capítulo 8 quiero repasar esto brevemente porque haré un episodio aparte, específicamente sobre esto. Cuando llegan a la tierra un poco más, van a ir al área de Siquem. Y Siquem tiene dos montañas. Está el monte Gerizim y se encuentra el monte Ebal. Y entre estas dos montañas existe un gran pacto que se establece. Si lees el libro de Josué, verás que está escrito con un lenguaje muy propio de los pactos. Notarás nuestra expresión, ¿cierto? Eso te indica que casi siempre hablas de un pacto que está ocurriendo. Pero mira lo que dice aquí en el resumen. Josué usa una emboscada, toma Jai y mata a sus habitantes. Él edifica un altar en el monte Ebal. Las palabras de la ley, bendiciones y maldiciones, se leen ante el pueblo. Déjame bajar. Solo quiero profundizar un poco aquí. No haré mucho, pero en el versículo 30, Josué construyó un altar al Señor Dios de Israel en el monte Ebal. Ese es el sitio de las maldiciones. Tal como Moisés, siervo del Señor, mandó a los hijos de Israel. Esto es en Deuteronomio 27. Moisés dijo que esto debía hacerse al entrar a la tierra prometida. Según lo escrita en Deuteronomio 7, un altar de piedras enteras donde nadie ha tocado. Alzado hierro. Por tanto, nada de piedras labradas. Ofrecieron holocaustos al Señor y sacrificaron ofrendas de paz. Y escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, que escribió ante los hijos de la ley. ¿Cómo haces eso? Lo enyesas, ¿verdad? Las montañas son de piedra caliza. Tomas la caliza y cubres las piedras. Luego haces las inscripciones en la caliza. Es como yeso. Más lenguaje de pacto. Hay una separación de la tribu. Haces que la mitad de las tribus vaya hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal. Y tienes dos partes de algo, nuevamente, como un pacto. Tienes las maldiciones en el monte Ebal que son dadas. Y después tienes las bendiciones que se dan en el otro lado con el monte Gerizim. Son los dos lados. Es como todo lo que se te da con la palabra de Dios. Tienes tus propias decisiones, y si sigues la palabra o están estableciendo un pacto aquí, ¿cierto? Están separados. En un lado están las maldiciones de ese pacto. Si no cumples el pacto, entonces tienes las consecuencias. Y si sigues los pactos, entonces tienes las bendiciones que vienen de eso. Ahora, haré en un par de días, espero, cruzaré los dedos, tocaré madera, un episodio acerca del altar de Josué. Es fascinante. El altar de Josué se halló a principios de los 80. Y es bastante asombroso lo que han encontrado allí. Pero hace poco, en el último año, hubo un hallazgo más allí en el altar de Josué. Asistí a una presentación la semana pasada, dada por un israelí, que está involucrado con eso, bastante involucrado con el altar de Josué. Y está involucrado en el nuevo hallazgo. Y es fascinante. Realmente lo hace, si todo es cierto, y parece que lo es. Proporciona quizás la única, llamémosla la primera, prueba real del Éxodo. Es algo de lo que los eruditos hablan mucho, ¿no? No hay evidencia real del Éxodo. Esto daría pruebas, buena evidencia para el Éxodo. Muy bien. Ahora, antes de ir al último capítulo de Josué en Josué 24, quiero ir a Génesis 50. ¿Por qué leer Génesis 50? Es el capítulo final del libro y marca el fin. El libro de Génesis. Bueno, la razón es porque con lo que vamos a terminar son dos sujetalibros.
El final del Génesis es un extremo. El cierre del libro de Josué es el otro. Aquí están los sujetalibros. Aquí en el versículo 20. No, 22, perdón. Esto es Génesis 50, 22. Y José habitó en Egipto. Este es José de Egipto. Él y la casa de su padre. Y José vivió 110 años. Bien, ahí. Hoy en día, los judíos muestran un gran interés en la numerología. Ahora empezamos a ver un poco de un linaje aquí, ¿no? Ahora en el 23, José vio a los hijos de Efraín, de la tercera generación. Los hijos de Maquir, hijo de Manasés, también fueron criados sobre las rodillas de José. Así que vemos un poco del linaje que comienza a ocurrir aquí. 3 generaciones diferentes bajo Efraín. José dice en el 24, y José dijo a sus hermanos, yo muero, y Dios ciertamente los visitará y los sacará de esta tierra, la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Así que él profetiza de nuevo, diciendo que esto pasará. Serán llevados a la tierra prometida. Bueno, ¿quién hace eso? Es Josué. Josué es quien lo hace. ¿Y quién es Josué? Josué es el descendiente, un descendiente de José. Quizás un descendiente directo de estas 3 generaciones aquí, de Efraín, y tal vez un heredero. Es alguien con gran peso. Así que José hace la promesa. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, sigamos adelante. 25, y José hizo jurar de los hijos de Israel. Es decir, de todos los hijos de Israel, no solo sus tribus o hijos, sino de todos los hijos de Israel. Tuvieron que prometerle el juramento aquí, diciendo, Dios seguramente los visitará y ustedes llevarán mis huesos de aquí. Así que esto tiene que ver con ser llevados a la tierra prometida. 26. José murió a los 110 años, y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Y los huesos de José fueron llevados juntos como una segunda arca. Tenías el arca del pacto delante de ellos. También tenías el ataúd, el arca, que llevaba los huesos de José, por así decirlo. En el ataúd que los guiaba también, que llevaron a la tierra prometida con ellos. Él fue el líder que llevó a los hijos de Israel, los israelitas, la primera familia de Jacob, a Egipto. Josué es quien trae a los hijos de Israel a la tierra prometida. Ahora vayamos al final del libro de Josué para obtener el otro marcador, un cierre aquí para este capítulo. Josué 24. Empieza a hablar de cómo envié a Moisés. Este es el Señor. Envié a Moisés y también a Aarón. Plagué a Egipto. Saqué a sus padres de Egipto. Se prepara aquí. A los amorreos y a otros al otro lado del Jordán los entregué en sus manos. Envié y llamé a Balaam, hijo de Beor, para que los maldijera. Pelearon tras el Jordán contra amorreos, fereceos, cananeos, eteos, gergeseos, heveos y jebuseos. Son 7. 1. Punto en el versículo 12, creo. Vemos otra palabra aquí, pero piensen, envié el avispón ante ustedes, el cual los echó de su presencia a los 2 reyes amorreos, pero no con tu espada ni con tu arco. Es interesante porque se menciona en varias ocasiones. Donde más tenemos un avispón o abejas que son enviados ante un grupo del Señor, bueno, son los jareditas, ¿verdad? Eso se llama. Esas abejas son de Seret. Versículo 13. Les di tierra sin trabajo. Esto demuestra que la tierra prometida es, todo es mío. Es mi juramento, viene de mí. Y el 15, el versículo famoso. Y si parece malo servir al Señor, elijan ustedes hoy. Ese es nuestro lenguaje de pacto. Escojan hoy a quién van a servir,
Esto es ritual aquí. Esto es pacto. Ya sean los dioses de sus padres al otro lado del río, o los dioses de los amorreos en cuya tierra viven, pero en cuanto a mí y a mi casa, nosotros serviremos al Señor. Y luego tienes, igual que en una situación de pacto. Esto lo vemos también con el rey Benjamín. Y el pueblo respondió casi como si hablaran a una sola voz. Y dijeron, Dios nos libre de dejar al Señor por otros dioses. Porque el Señor, nuestro Dios, nos sacó de Egipto junto a nuestros padres, de la casa de esclavitud, y quien hizo esas grandes señales ante nuestra vista. Y nos cuidó en el camino y entre todos los pueblos. Por donde pasamos, ¿bien? Aquí ocurre un pacto. Ahora, vamos al versículo 29. Y sucedió después de estas cosas. Esto es después de que se hace el pacto. Que Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió. ¿Cuántos años tenía? Teniendo 110 años de edad, tal como José. Lo mismo en la parte final. Es como un quiasmo. Y lo enterraron en el límite de su heredad en Timnat, que está en el monte de Efraín. Y el versículo 32, ¿qué se une a esto? Y los huesos de José, la liberación de Israel de Egipto. Los enterraron en Siquem, en un terreno que Jacob compró a los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 piezas de plata. Fue la heredad de los hijos de José. Ahí están los dos cierres, el final de Génesis y hasta Josué. José de nuevo trae a los israelitas a Egipto. Josué los trae a la tierra prometida. Pero Josué, muy estrechamente aquí como efraimita, está ligado con José. Imaginen el legado que eso significa para los nefitas, ¿no? Y los lamanitas, para empezar. Imaginen lo que significa para ellos. Si la espada de Labán es la espada de Josué y de José, imaginen cómo eso vincula las cosas para ellos. Hasta la próxima.